Bueno, espero que tengan un buen día. En esta semana continuaremos con la formación, entonces veremos los registros de pesos vivos. Entonces vamos a ver un breve repaso de la importancia de este tipo de registros. Entonces, registra el peso vivo de los animales a las diferentes edades como el peso al nacimiento, peso al destete, peso post destete. Cada uno de ellos puede suministrar información valiosa. Entonces, por ejemplo, el peso al nacimiento está relacionado con la sobrevivencia del ternero. Es indispensable para calcular la ganancia de peso antes del destete, para la selección de los toros reproductores. Y algo muy importante mencionar es que el peso al nacimiento puede estar influenciado por el sexo y factores relacionados a la madre como edad, peso, raza, condición nutricional y sanitaria, además de factores externos como el mes de nacimiento y el año. Bueno, ¿por qué será esto de factores externos como el mes de nacimiento y el año? Pues podemos interpretarlo de que hay meses del año en que tenemos épocas de lluvia y épocas de sequía. Entonces, si ese ternero nace, por ejemplo, en los meses de diciembre, enero, pues puede ser que la calidad de los pastos no sea muy buena. O si nace en época de lluvias, también pueden haber problemas de las pasturas. Entonces realmente el mes en que nace también está relacionado con el peso que va a tener los terneros. Igual en el año, recordemos también que en Colombia pues está afectando el cambio climático y los fenómenos del fenómeno de la niña y el niño pueden generar cambios de un año al otro. Entonces un año con el fenómeno del niño o la niña obviamente va a repercutir en las pasturas de los animales. El peso al destete. El peso al destete permite evaluar la ganancia de peso diaria antes del destete. Se relaciona con la habilidad materna de la madre y la capacidad propia del animal. También tenemos el peso post destete. Se toma en las edades comprendidas de 12 a 18 meses. Bueno, esto depende de qué tipo de ganadería tenemos. Sabemos que en las ganaderías de leche se desteta más temprano que en una ganadería de carne. Y cada ganadero pues tiene su tiempo, su edad propia para el destete. Pues para los ejemplos que vamos a tomar más adelante, en los formatos de registros en Excel se va a tomar como un destete a los 7 meses. Este peso es un indicador de valor genético del animal para crecer. Es importante para el aspecto económico ya que está relacionado con el peso final del animal. Bueno, entonces ya hecho este recorderis de la importancia de este tipo de formatos, pues entonces pasemos a la utilización de nuestros registros en Excel. Entonces, como yo les había dicho, pues en todo este libro de Excel vamos a trabajar diferentes hojas, ¿cierto? Porque en todo este archivo vamos a manejar toda nuestra sistematización de nuestra información ganadera. Entonces en la primera semana habíamos hablado del registro de animales, ya habíamos hecho el registro hembra y el registro macho. Espero que ustedes hayan visto los videos detenidamente, los hayan pausado, hayan hecho retrocesos para que todas esas formulitas que vimos las puedan aplicar. Ustedes saben que en este curso pues no vamos a trabajar todos los formatos, eso es imposible que en 4 semanas lo vayamos a hacer. Pero lo que sí quiero dejarles como una gran enseñanza es que al aplicar todas estas fórmulas y estas diferentes herramientas que nos ofrece Excel, podemos diseñar todos los formatos que ustedes quieran. Recuerden que cada ganadero independientemente quiere controlar o manejar diferente información. Entonces ustedes al aprender estas herramientas pueden adecuar los formatos que realmente se adecúen a sus necesidades. Bueno, entonces vamos a ver el peso vivo. Aquí dice el peso vivo hembras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces lo que hice fue copiar el formato para no repetir toda esta información. Entonces lo que hice fue coger el registro hembras, le doy clic derecho y le digo mover o copiar. Entonces lo que me hace es crear una copia, siempre y cuando le marca acá, crear una copia. Y le digo que se vaya al final de la hoja, ¿sí? Entonces le doy a aceptar. Al momento de aceptar me copia tal cual la hoja que le dije. La hoja de registro me la pasó igual.
Entonces ahí lo que yo hago es modificar las celdas de acuerdo a lo que necesite para no tener que copiar. Bueno, eso es como para el ejemplo de cómo fue que hice esta actividad de una forma un poco más rápida. Entonces voy a eliminar esta hoja que no me sirve. Le doy acá, clic derecho, eliminar. Le digo que sí. Bueno, entonces acá, bueno, ¿qué formatos me interesarían a mí llevar para el peso vivo de las hembras? Bueno, otra vez me gustaría identificar el animal, identificar su nombre, identificar la fecha, la categoría, y fecha de nacimiento y la edad y la raza, ¿sí? Para tenerlo más a la mano y no tener que volver. Pero entonces, para no tener que volver a digitar esto, pues ¿cuál es la solución? Entonces simplemente me paro en la celda que quiero, le doy igual y me voy a la información de la que ya hemos hecho la semana pasada, registro hembras, ¿sí? Me paro en la celda que quiero y le doy enter, ¿sí? No tiene sentido volver a digitar los números de los códigos de los animales porque estamos perdiendo tiempo, es un reproceso. Entonces lo que hacemos es llamar la información a la celda que necesitamos, ¿sí? Y ya haciendo esto ya podemos arrastrarla como ustedes ya han aprendido. Entonces la puedo llevar para toda la celda. Entonces de tal manera que, por ejemplo, si llego a hacer un cambio acá, digamos que quiero cambiar en el registro de hembras, la quiero cambiar, por ejemplo, 892, entonces automáticamente en el nuevo formato que hicimos también se realiza ese cambio. Entonces 892 queda igual, ¿sí? Si vamos a esta, la 322, digamos, le voy a cambiar el código de identificación a la 102, automáticamente acá también va a cambiar. Y lo mismo Lucrecia, para no tener que volver a digitar el nombre, entonces lo igual llamo la información de la columna de la celda donde está la información original y le doy enter, ¿sí? Y ya puedo arrastrar. De igual manera, si yo llego a cambiar un formato del primer registro, automáticamente va a cambiar al siguiente formato. Digamos que Lucrecia, cambiamos el nombre por Rebeca. Rebeca. Entonces, acá en el formato también cambia el nombre. Creo que ya eso ya quedó entendido, entonces vamos a hacer esa proceso un poquito más rápido. Entonces, fecha de nacimiento, ese dato ya también lo tengo en el primer registro que hicimos la semana pasada, le doy igual, y ese dato está acá, le doy enter, lo llamo, la categoría actual igual, lo llamo, la edad, bueno, espero que les haya ido muy bien con la fórmula para sacar la edad y que les haya gustado. Bueno, entonces para no tener que volver a hacer, lo doy igual y la coloco acá, enter, bien, la raza lo tengo por acá, le doy enter. Bueno, ahora sí está la información de peso. Entonces acá ustedes registran el peso, ¿sí? Acá ustedes notan que hay diferentes colores, ya les voy a explicar por qué. Bueno, por ahora solamente registremos los pesos, digamos, de estos diferentes animales, registró 32, 25, 38, 27 y 21, y el peso al destete, ¿sí? Ese dato lo toman ustedes en sus ganaderías si son juiciosos o si tienen los medios, tienen la báscula, tienen los mecanismos para hacer este pesaje, pues lo hacen. Es muy importante para poder tomar decisiones, para poder conocer el rendimiento de la ganancia de peso de sus animales, evaluar pasturas, evaluar la calidad genética de sus animales. Bueno, entonces acá está la fecha programada del destete, ¿sí? Entonces, como les decía, yo le coloqué una fecha del destete 212 días después del nacimiento. Eso se equivale más o menos a 7 meses. Entonces, coloqué la fecha de nacimiento que está ubicada en la celda G6, ¿sí? Celda G6. Cogí esa celda y le sumé 212 días, ¿sí? Si ustedes quieren destetar a más días, pues cambian. En vez de 212 días, pues colocan más o colocan menos, dependiendo
de sus necesidades de tiempo de destete. Entonces al colocar esa celda más ese valor, de una vez le da una fecha programada de destete. Entonces tengan en cuenta que bueno, si no le sale la fecha es porque tal vez su formato de celda no es de fecha. Entonces lo que tiene que hacer es clic derecho, se va a formato de celda, le coloca categoría fecha y le da aceptar, ¿sí? Es en el caso de que les marque un error, les marque un número entero, entonces ese posiblemente sea el error, que no tenga la celda el formato de fecha. ¿Listo? Entonces bueno, ya tenemos un dato importante. Imagínense que ustedes cada vez que abran este formato, entonces tienen un control de cuándo tienen que hacer el destete o cuándo se hizo el destete, ¿sí? Y se calcula solito, solamente diciéndole cuándo fue que nació y cuánto es el tiempo de destete. Yo aquí ese 212 lo coloqué aquí arribita como para tenerlo más a la mano, ¿sí? Y ya cuando hacen esa fórmula, como ya vimos la semana pasada, simplemente arrastran el valor. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un animal y la fecha de nacimiento fue, por ejemplo, el día 11 del mes de enero-febrero del 2020. Entonces, la fecha de destete programada es para el 10 de septiembre de 2020. Entonces, en esa fecha hay que estar pendientes para destetar este animalito en particular, ¿sí? Entonces nos hace el favor esta fórmula de tenernos ya calculado eso y llevar un mejor control. Bueno, acá porque me marcó la error, porque como estos son datos llamados, pues en el registro hembra pues no tenemos todavía la fecha de nacimiento, ¿sí? Recuerden que esto es llamado, entonces acá realmente aquí no hay un valor. Bueno, fecha real de destete. Bueno, ¿por qué se creó esta columna? Porque ustedes saben, no es lo mismo la fecha que usted programa a la fecha real, ¿sí? Entonces acá está la fecha realmente en que se hizo el destete. Ustedes pueden programar, pero ¿qué pudo haber pasado? Un problema en la vía, el veterinario no fue, la báscula se dañó, miles y miles de cosas que pudieron pasar y que afectaron esa fecha programada. Entonces realmente acá es un control para saber realmente en qué día fue que se hizo el destete, ¿sí? Bueno, acá tenemos el dato de ganancia diaria de peso al destete. Bueno, si de pronto se les olvida qué significa ganancia diaria de peso al destete, pues ustedes pueden generar en sus formatos unas ayudas. Yo lo utilizo mucho, pues a veces que con tantas siglas se le olvida a uno qué significado tiene. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden con el clic derecho, le dan acá insertar comentario. Entonces acá le pueden decir que el GDP, su significado es ganancia diaria de peso, ¿sí? Entonces cuando se vaya a olvidar, simplemente se paran acá y se acuerdan de qué es esa sigla. Bueno, también ya que estamos acá en esto de los comentarios, ustedes pueden que siempre los muestren o siempre los oculten, pues no sé, no sé la comunidad de cada uno. Por ejemplo, acá siempre me la va a mostrar. Siempre, o sea, a pesar de que haya acá y me cambie, siempre me la va a mostrar. Entonces, pues de pronto la incomodidad de que tapa u otro, pues eso se puede mover, pero realmente me sigue tapando a la larga. Entonces parece ser como más cómodo ocultarlo. Entonces se paran en la celda donde la crearon y dicen ocultar. Entonces cada vez que ustedes se vayan a esta esquinita, les va a mostrar de qué es. Bueno, ¿cómo se calcula la ganancia diaria de peso al destete? Entonces escoger pues el peso al destete, o sea, el que está en la columna K con la fila 6, o sea, 160 kilogramos, y cuánto ganó comparado con el nacimiento, con el peso del nacimiento. Entonces escoger, entonces se toma el peso al destete menos el peso al nacer,
¿sí? Y dividido en el número de días que pasaron del nacimiento hasta la fecha del destete, ¿sí? Porque es la ganancia diaria de peso. Entonces la fórmula, ¿cómo sería? Sería igual al peso de nacimiento, abro paréntesis, al peso del destete menos al peso del nacimiento dividido. Aquí en Excel el dividido se coloca es como un slash, abro paréntesis, con el tiempo que transcurrió del nacimiento al destete. ¿Cuánto tiempo fue? 212 días. 212 días. Eso es lo que ustedes tienen estimado de cuándo va a ser la fecha de destete. Para mi ejemplo lo voy a hacer con 212 días y le doy enter. Entonces la ganancia de peso fue 0,6 kilogramos, o sea, serían 600 gramos la ganancia de peso. Y esta formulita la pueden arrastrar, como ya hemos visto. Listo. Bueno, también tenemos una columna de otro peso, el primer peso diferente al peso al destete. Entonces, esa fecha también la podemos programar. Entonces cogemos la fecha del destete y le suman el tiempo de del otro pesaje. Yo le volví a calcular otros 213 días, otros 7 meses. Entonces coloco la fecha programada al destete y le sumo otros 212 días. Bueno, aquí voy a tomar 213 días porque asumo de que llegó la fecha y a partir de esa fecha de ese día pasaron otros 212 días y un día más, ¿sí? Es 213 días. Entonces coloco eso es igual a la fecha del destete más 213 días y le doy enter. Aquí está, lo coloqué en una multiplicación, esto es un más, enter. Entonces me colocó que está programada el segundo pesaje, bueno, el primer peso diferente al destete, mejor mencionarlo de esa manera, y ya tengo la fecha que la puedo arrastrar. Listo. La fecha real, otra columna para colocar la fecha realmente. Esta es la programada, que difiere mucho a veces de la fecha real. Entonces aquí colocamos la posibilidad de que ustedes coloquen la fecha real en que se hizo. Ahora aquí vamos a colocar la ganancia diaria de peso entre el peso al nacer y el otro peso 1. Entonces esa fecha, entonces colocamos, eso es igual, aquí dice que la ganancia diaria de peso entre el peso al nacer y el otro peso. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos acá. Entonces abro paréntesis, este peso menos el peso al nacer dividido en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Entonces del peso del nacimiento al destete pasaron 212 días, ¿cierto? Lo tengo aquí arribita. 212 días más la otra fecha, el otro tiempo que pasó hasta el otro peso 1, que fueron 213 días. Y le doy enter. Acá me quedó la ganancia de peso. Entonces 0,631. Y la puedo arrastrar. Bueno, acá me marca unos errores. ¿Por qué es? Porque si ustedes se fijan, cuando arrastro, él me sigue bajando acá la fila. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque como este dato lo estoy tomando de acá arriba, este siguiente valor es como si estuviera tomando estos valores que son texto. Entonces, pero me marca error. Entonces, ¿cómo se puede corregir? Entonces, colocamos otra vez aquí en la celda y estas celdas que están acá las queremos convertir fijas. Entonces, ¿cómo se hace? Antes de la letra
le colocamos el signo pesos, tanto a la letra como al número. Igual acá. Y le doy enter. Y ahí puedo arrastrar. Y ahí otra vez ya queda corregida la fórmula. Bueno, acá está la ganancia diaria entre el peso del destete al otro peso 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Otra vez, símbolo igual. Recordemos que siempre cuando hacemos una fórmula comenzamos con el igual, abrimos paréntesis. Entonces el peso 1, ¿dónde está el peso 1? Está acá, menos el peso del destete, que está acá, dividido en el tiempo que pasó entre el destete y el otro peso 1. Entonces ahí pasó, el destete pasó 213 días. Pero aquí no había necesidad de abrir paréntesis y le doy enter. Y aquí ya podía arrastrar. Recuerden que si arrastro me va a marcar error, porque hay que convertirla en celda fija. Aquí me marcó unos errores. Entonces acá recuerden, signo peso antes de la letra, signo peso antes del número, enter, y la convertí en una celda fija. Se dan cuenta que aquí cambian los valores, pero de la celda fija queda siempre la misma. Bueno, por acá hay una que no. Bueno, arrastro hasta al final. Bueno, y así igualmente con los otros pesos. Entonces acá la coloqué el peso 1, peso 2, peso 3, hice hasta peso 4, que es la fecha probable en que va a ser el peso ya final, el peso de venta. Entonces ustedes deciden en qué periodicidad van a hacer estos pesajes. Ya saben cómo se hace la fórmula. Bueno, ahora sí les voy a explicar la razón de estos números y cómo nos sirven a nosotros para poder hacer un análisis de esta información. Entonces, los que están de color verde quiere decir que están por encima del promedio, y los que están de color rojo son los que están por debajo del promedio. Entonces, es una manera muy visual de identificar qué animales pues están bien o mal comparados los demás del lote. Entonces, para poder hacer esto necesitamos sacar unos promedios. Entonces recuerden que el peso a nacer está en la columna J. Entonces acá saco promedio. El promedio lo saco igual la función de promedio, que es esta. Le doy doble clic y él me va a pedir de dónde quiere que haga el promedio. Entonces le voy a decir que me haga el promedio de todos estos datos y le digo enter. Entonces el promedio es de 28,6 kilogramos al nacer. Bueno, ya que estamos acá abajito, vamos a hacer de una vez el promedio del destete. Recordemos que la columna K es el peso al destete. Entonces le doy igual promedio, selecciono los datos que quiero que me haga el promedio y le doy enter. Listo. Ahora, ¿cómo hago para que me marque de un color si es mayor o menor el promedio? Entonces, bueno, ese ya lo hice, pero vamos a hacerla con el de peso al destete. Entonces, me paro en la celda. Luego, en la misma pestaña de inicio, le digo aquí formato condicional. Y le digo resaltar regla de celdas. Resaltar reglas de celdas. Y le digo es mayor que. Entonces, le doy aquí doble clic en este icono. Y le digo que si este valor, ¿sí? Le doy clic acá, este valor es mayor que lo que está en la celda, entonces se me vuelva de un color diferente. Aquí yo puedo cambiar la fuente, que es el tipo de letra, el relleno de toda la celda, el borde de la celda o el número. Pero aquí yo quiero que la fuente, o sea, el color de la letra me cambie. Entonces acá le voy a colocar color, digamos que sea un color verde si está por encima, como queriendo decir de que está muy bien el animal, y que me lo coloque en negrilla, bueno, tachado no, y le doy a aceptar.
aceptar. Vamos a revisar. Entonces se colocó de color verde. ¿Por qué? Porque el promedio en cuanto está 135. Muy bien. Bueno, ahora qué otra condición la colocar. Si está por debajo del promedio, que se me dé un color rojo, como avisándome que pilas, esté atento porque este animal, el peso está muy por debajo. Entonces otra vez me paro en la misma celda, porque las condiciones se pueden acumular en la celda muchas veces. Entonces en la misma celda le va a dar otra condición adicional, le voy a sumar otra condición. Entonces acá, formato condicional, le digo resaltar regla, y ahora le digo que sea menor que. Si esa celda que seleccioné es menor que qué dato, que el promedio. El promedio ¿dónde está? Está acá. Me doy icono aquí y le digo que se marque. Vamos a formato personalizado, le digo que el color sea un color rojo encendido, que no me la tache, que es suficiente con el rojo y que sea de negrilla, y le doy a aceptar. Entonces ahí me acumuló el formato. Entonces, como quiero, para no tener que hacer procedimiento para todas estas, pues como les había explicado la semana pasada, copian el formato. Entonces se van acá a la celda que quieren copiar el formato, le dan acá la brochita, copian el formato y lo pegan. Ya, entonces acá estas se colocaron de color rojo. ¿Por qué? Porque están por debajo del promedio. O sea, pilas con la vaca Anabel y con la vaca Emilia, que a pesar de que, bueno, Emilia sí desde que nació el peso ha sido muy bajo, el peso de ser puede ser normal. Pero por ejemplo, Anabel, que tuvo un buen peso al nacer, pero en el destete sí se bajó su promedio, entonces algo tuvo que haber pasado, hay que revisar. ¿Cómo les pareció la herramienta? Pues esta herramienta, esta condición la podemos también aplicar para otros pesos. Entonces hagámoslo para el peso 1 y como tarea ustedes se lo hacen para el peso 2, 3 y 4. ¿Listo? Bueno, entonces acá recuerden otro peso 1. Sacamos el promedio, igual, promedio, doble clic, selecciono los datos, enter. El promedio es 302 kilogramos para el otro peso que se efectuó. Listo. Ahora la condición. Formato condicional. Le digo resaltar mayores que. Si este valor es mayor que qué dato. El que está en el promedio de la columna O. Le doy enter. Le doy acá con qué color, formato personalizado, y le digo que sea un color verde oscuro llamativo, negrilla, y le doy a aceptar. Listo. No se coloreó. ¿Por qué no se coloreó? Porque está por debajo del promedio. Aunque no se haya tornado a ese color verde, ya sabemos que la condición está en esa celda. Lo que pasa es que al no cumplir la regla, no, pues obviamente no se va a colorear. Bueno, ahora le vamos a sumar otra condición. Entonces, formato condicional, resaltar reglas, es menor que qué, menor que el promedio. El promedio ¿dónde está? Está aquí abajo. Enter, aceptar, bueno, aceptar no, perdón. Le damos acá a buscar y le decimos formato personalizado, color rojo, negrita, aceptar. Pero aquí me tiene que marcar rojo. Y ahora vamos a copiar ese formato. Lo copiamos con la brochita,
y lo pegamos a las demás. Bueno, acá hay una que coincidencialmente tiene el mismo valor del promedio, entonces ella se me va a mantener de color, del mismo color que le di. Entonces podemos agregarle otra condición. Entonces formato condicional, resaltar las de celda y decir que es igual a. Entonces es igual a qué? Al promedio. ¿Dónde está el promedio? Al promedio. Doy enter, le digo acá personalizar y le digo que se vuelva, coloquémosle un color azul, un azul encendido, en negrita, sin que me lo tache, aceptar. Listo. Ahora voy a arrastrar ese formato, entonces otra vez la copio de la brochita y la pego acá. Inclusive ustedes la pueden pegar a toda la celda, a toda la columna, disculpe. Entonces cada vez que hay un peso, por ejemplo si le doy 120, ¿usted qué cree? Se va a colorear de color rojo. Se colocó todas las letras de color verde, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasó? Porque el promedio se me bajó. ¿Sí? Si le colocamos acá otro peso, 280, por ejemplo, rojo. El promedio está en 298. El promedio va cambiando dependiendo del número de datos que le entregue acá. ¿Sí? Tenemos que acá se subió a 420. Entonces, el promedio cambió, me hizo subir el promedio y eso ocasionó que los demás pesos se me marcaran como rojo. Entonces, entre los datos obviamente sean más reales, pues realmente los indicadores van a ser precisos. Entonces, digamos acá el peso va a ser de 312. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, ustedes me van a seguir diligenciando las fórmulas o las condiciones para los demás pesos. ¿Listo? Y van practicando pues las fórmulas de fecha, donde le suman fechas para otros 10 animales. Y como la actividad de la semana pasada eran 10 animales, acá también continúen con los datos. Recuerden que aquí esos datos de la hembra, el nombre, la fecha, la categoría, el nacimiento, la edad y la raza, la llaman de acá. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy, por esta clase, entonces vamos a terminar. Espero que les haya gustado estas pequeñas recomendaciones para mejorar sus formatos de Excel.